Hola, esto es Ver para Crear, el programa de artes visuales de Neo TV. Yo soy Luis Agusti, artista plástico, y hoy tenemos la suerte de estar en la casa de Hernán Pasos, importante pintor peruano contemporáneo, con quien vamos a sostener este diálogo. Gracias, Hernán. Bienvenido a Ver para Crear. Encantado. Hernán, comencemos por donde tú quieras. La abstracción, ¿siempre fue una opción como lenguaje pictórico o llegaste a ella desde la figuración? A ver, a mí me gustaba pintar desde que era un niño, casi. Entonces mi madre, que me notó que yo garateaba a las paredes, me compró un papel y me puso unas imágenes de unos pajaritos. Me dijo, esto lo tienes que copiar exacto a la foto, copiarlo exacto. Y yo pues, lo copié exacto, me quedó exacto realmente. Entonces mi madre a la hora que lo vio no lo podía creer. Me dijo, bueno, tú tienes que estudiar arte, indudablemente. Pero mi padre era abogado y quería que esté en su estudio. Tuve una serie de problemas con ese tema. La cosa es que al final no sé cómo terminé estudiando. En realidad no he estudiado arte. Fui a estudiarlo en Europa, en realidad, pero me presenté a Bellas Artes y lo gracioso fue que entré en primer puesto en el examen de ingreso. Entonces me dieron una galería para exponer ese año. Y por suerte yo había vivido en Roma y había hecho una serie de pinturas que las expuse en la galería. Y lo gracioso del tema es que yo estaba en la galería, bueno, exhibiendo, y en eso veo esos dos señores como que se acercan a la sala, unos señores, bueno, extranjeros en París, como muy elegantes, cogidos del brazo, conversando en inglés, y entran a la galería. Yo pensé, ¿quién diablos eran? No tenía idea quiénes eran. Y entonces entré, me empezaron a escribir, estaba mirando, y vi que uno de ellos escribió algo, y se fueron. Por supuesto corrí a ver qué había puesto y leí en el libro muy malo, Rauschenberg. O sea, era Rauschenberg y me puso muy malo. Con lo cual yo pensé... Robert Rauschenberg. ¿Ah? Robert Rauschenberg. Claro, con lo cual yo pensé, me gané porque ese libro lo voy a vender una fortuna, ya que tiene su nombre escrito, ¿no? Pero después una amiga me dijo una cosa bien interesante. Mira, si Rauschenberg te ha puesto muy malo, es porque cree que puede ser mejor. Porque si no, no te hubiera puesto nada. Se da la vuelta y se va, como el otro. El otro era Jasper Jones. Claro. Se da la vuelta y se largan. Pero no, pensó que te tenía que estimular de alguna manera, ¿no? Bueno, la cosa es que estudié arte y bueno, seguí tratando de pintar y el figurativo me salía perfecto. Entonces en un momento pensé que no me era interesante a mí pintar figurativos si me salía tan bien. Entonces por eso me dediqué al abstracto, porque era más un reto, ¿no? Pero qué interesante, porque tú hubieras podido instalarte en la figuración, claro, explotar tu facilidad natural. Y ser un comercial. O en todo caso seguir pues una tendencia académica que no hubiera implicado mayores desafíos, pero tú optaste por el camino retador de Para la mí difícil, claro, sí. En el cual ya creo que me he quedado mucho tiempo. Ya va a cambiar, sí. Ahora voy a regresar al figurativo. Sí, porque en tu trabajo hay una presencia importante de la geometría, sí, ¿no? Pero también hay elementos reconocibles que nos llevan a una especie de bilingüismo donde hay figuración, hay abstracción. Sí. Y digamos, ¿cómo te mueves de un código a otro? Bueno, porque se manejo bien los dos instrumentos y siempre cojo el apoyo de la imagen, porque para el espectador el abstracto es lo que dice, es abstracto. Entonces su interpretación es ambigua, hermética y difícil. Mientras que cuando hay un apoyo figurativo hay una puerta abierta. Y la persona que mira esa pintura de todas maneras se va a recostar en esa imagen, ¿no? Para hacer una interpretación de que eso tenga que ver con la forma. Y bueno, un poco por eso. Porque yo creo que cualquier espectador siente la preocupación o incluso el compromiso
de entender la pintura. Y probablemente no haya que entenderla, sino más sentirla. Mira, ¿Cómo manejas eso? ya, yo creo que lo que trae la pintura es finalmente yo estoy muy decepcionado con el arte visual, por eso ahora quiero ser escritor y he escrito esa novela y varias más que ya publicaré. Llegué a un punto en el que me concentré. Llegué a un punto en el que no quise trabajar más así, no sé. Uh-huh. ¿Y la literatura, cómo la sientes? Es decir, has publicado Perdiendo Peso, que es una novela importante, con un número de páginas que, digamos, hace que el lector recorra contigo la peripecia vital de Héctor, ¿no? Y sí, efectivamente, algunos pintores peruanos han incursionado en la literatura, sea en la poesía o en la narrativa. Algunos también en el ensayo, incluso. Sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo ha surgido en ti esa pulsión creativa, pero que ya no te lleva al lienzo en blanco, sino a la página en blanco? A ver, porque para comenzar, hace años que escribo, esa novela la he escrito hace como 15 o 20 años, recién la publico. Y tengo otra que escribí como 4 años después, que se llama Quito Drive-In, y que ya se le ha dado al editor de la editorial con la que trabajo, a ver si la publican o qué. En todo caso la están revisando. Y ya estoy en la tercera, que es como una historia personal de Francisco Pizarro. En fin, es como contar historias. Cuando yo decidí ser artista, era una persona eminentemente esteta y me gustaba la belleza, lo bien hecho, lo geométrico, lo que encajara perfecto, y esa es mi búsqueda. Pero luego que ya uno va trabajando en el arte, se da cuenta que quiere tener una comunicación o una relación con el público, porque es como ser actor y que no te aplaudan, más o menos. Entonces me da cuenta que a la hora que hacía algo visual, una pintura o una escultura o foto, lo que fuera, el que mira, mira y le da 2 o 3 minutos, pero no le dan más. Y no se lo llevan con ellos, consigo, ¿no? El arte visual es externo a la mente de cada persona o de todas las personas. Mientras que la literatura es la gran fuente de comunicación, creo yo. Porque cuando uno lee una historia, o se identifica con ella, o coge partido por alguna situación, o de todas maneras entra en un proceso en el cual el que le escribe está tratando de recrear un mundo paralelo y lo apoya en eso, al creérselo o criticarlo o cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que es un mundo de comunicación mucho más rico. Pero no vas a dejar de pintar. No voy a, bueno, ya pinté suficiente casi, pero no creo que deje de pintar. No, por favor, Hernán. Has dicho algo muy interesante, y es que el escritor trata de recrear el mundo. Sí. ¿Te acuerdas de que Vargas Llosa tituló un ensayo sobre García Márquez, Historia de un deicidio? O sea, matar a Dios, en el sentido, yo lo comprendo Claro, así, de ponerte Dios en el lugar de Dios. Exacto. Sí. Y yo creo que los artistas en general, independientemente del lenguaje que terminemos eligiendo, sentimos, quizás desde muy pequeños, la necesidad de restaurar el mundo o de crearlo de nuevo. Y eso puede ser una respuesta, vamos, la vida está llena de cosas que nos pueden decepcionar, que nos pueden entristecer, y a través del arte creamos una alternativa donde nos podemos meter, aunque sea fugazmente. ¿Tú crees que hay ese tipo de motivaciones en los escritores, en los pintores, en los poetas, etcétera? Mira, yo creo que cada individuo tiene su propia inventada motivación y cada uno tendrá que ver de dónde se agarra, ¿no? Yo no sé si he tenido la intención de recrear el mundo porque quizás hasta ni siquiera me gusta el mundo, entonces he sido más sencillo en mi intención. Pensé, a ver, ¿de qué se trata la pintura?
existen los colores y hay que ponerlos todos juntos y a ver qué pasa. Entonces cuando recién comencé a pintar y me dediqué al abstracto, luego a hacer figurativo un rato y eso, quise demostrar que todos los colores van bien juntos entre sí. Es decir, que no hay una armonía perfecta, porque al final es un acuerdo si lo hubiera, sino que yo puedo poner cualquier color al lado de cualquier color y al lado de cualquier otro tercero, y de todas maneras va a ir bien porque ese es el resultado de mi elección. Sí, eso. Al final el estilo, yo creo que cuando un artista se equivoca, ese llega a ser su estilo, ¿no? Porque es la manera como recurrentemente su cuerpo lo lleva por un camino que él cree que lo está traicionando, pero al final está descubriendo su verdadero yo, ¿no? El Greco, por ejemplo, así estas imágenes distorsionadas, o Modigliani, quizás era por un defecto de ojo, o en el Greco sí, desde luego que era eso, o cualquier otra cosa, pero han terminado siendo sus imágenes con las cuales los reconocen, ¿no? Como su marca de fábrica, ¿no? Su marca de fábrica. Y es un proceso en el cual cada uno tiene que indagar en su propio mundo interior, aunque a Rauschenberg no le guste, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo creo que a Rauschenberg sí le gustaba. Sí, bueno, el mundo interior al final, mira, ya tengo 72 años y me he dado cuenta que la vida es al final corta y que uno puede hacer cualquier cosa, pero lo que haga, que le guste. Es decir, te tiene que gustar lo que estás haciendo para que luego cuando llegas a esta edad no digas, va, he podido hacer esto, he podido hacer lo otro. Por ejemplo, si yo me hubiera dedicado a ser abogado, probablemente sería rico, pero no estaría contento ahora. Sí. Bueno, lo que sucede es que la realidad muchas veces nos impone ciertos condicionamientos, ¿no? Y bueno, hay que defender la vocación en todo caso. Es verdad que no siempre se puede, porque hay personas que tienen necesidades y yo no entiendo cómo ha habido artistas que han pasado por la vida en inmensas pobrezas y han insistido con lo suyo. Van Gogh, por ejemplo, ya creo que por loco insistió que el pobre era mantenido por el hermano y no llegaba a nada, no tenía éxito, no estaba contento, sufría. Creo que hasta se ha podido terminar matando, no lo sé, ¿no? Y eso de cortarse una oreja es el resultado de un inmenso sufrimiento también. En todo caso, el artista, porque no está contento con el mundo y cree que lo puede resolver, gran error, se la pasa mal en la vida hasta que se da cuenta que se está muriendo y tiene que mirar para atrás y decir, bueno, algo dejaré para que mi hijo, mi nieto estén contentos un rato y por lo menos sonrían. Bueno, porque uno se plantea siempre estos temas centrales de la fugacidad de la vida, ¿no? Y queremos dejar algo. ¿Hay alguna esperanza de trascender a través de nuestro trabajo? ¿O al final yo creo que lo que hacemos es mantenernos con una sensación de coherencia, de sentido, de motivación para seguir? Ahora estoy haciendo un tercer libro que se llama Como piedra en el zapato. Y se trata de una conversación de Dios con un ángel. Cada capítulo tiene 3 partes, son 7 capítulos. La primera parte de cada capítulo es una conversación de Dios con un ángel, en donde se cuestionan por qué creó el mundo, qué hizo esto, qué hizo el otro. Y luego hay un capítulo sobre alguna invasión que me ha pasado a mí, ¿no? Yo he sufrido invasiones en mi vida. Por ejemplo, he tenido gente que ha venido huésped a mi casa y se han quedado un mes o más y no he tenido cómo votarlos o cosas así. Entonces, cada uno de esos capítulos es este. Y Pizarro es uno de los capítulos, ¿no? Pero a lo que voy es que el ángel en un momento cuando habla con Dios le dice, pero tú
al final estás observando esta humanidad que has hecho, por eso el libro, porque son 7 casos de invasiones, y dices, sí, he cogido un solo personaje, el personaje principal se llama Enero, porque es el primer mes, y todo le pasa a ese personaje. Entonces Dios dice, he cogido este personaje con todas las cosas que le pasan, que son todas negativas, y me doy cuenta que al final mi creación hace un error. A lo que el ángel le dice, pero ya lo sabías de antemano, porque sabes todo. ¿Cómo puede ser que ahora creas que tu creación es un error si ya sabías cuando la creaste que iba a ser un error? ¿Qué ha pasado acá? A lo que Dios, ya, bueno, tengo que imaginarme que le contesta, pero al final la historia va a terminar en que Dios dice, es inútil todo, nunca se va a llegar a nada y explota la tierra. O sea, termina el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero es una mirada un poco existencialista, ¿no? Un poco puede sombría, ser, ¿no? sí. Sí, no, porque la idea es que cuando conversas con el ángel te das cuenta, claro, no va a contar el libro en 20 minutos, Uh-huh. pero en un momento se nota o se lee que ya había un intento anterior en la época de dinosaurios, en los que había una humanidad que fracasó y que Dios la tuvo que destrozar, y que se encuentran de vez en cuando residuos o vestigios o señales donde ahora nosotros podríamos interpretar que fue así, pero no sabemos, ¿no? Y entonces luego quizás habrá una tercera oportunidad en donde nosotros dejaremos algunas cosas que esta población va a ir encontrando. No sé. Sí. Bueno, ¿y cómo ves el medio del arte en el Perú? Porque claro, ser artista es una realidad universal, ¿no? Todos tenemos que pasar por las vicisitudes de la formación académica, mostrarnos, encontrar ciertos niveles de aceptación de la crítica, del mercado, etcétera. Pero hacer arte en el Perú tiene sus peculiaridades y tú has hecho arte de manera sostenida. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ves la realidad de nuestros circuitos culturales? En fin. Ya, mira, yo creo que hacer arte no se trata ni de tener éxito, ni de avanzar en nada, ni de una competencia. Y me parece que no solamente en el Perú, sino en la mayoría de los países, los artistas creen que tienen que llegar un poco más allá que el otro, ¿no? ¿No es verdad? Pero si tú ves macrocósmicamente en la historia, los artistas que miramos, que están en los museos, que han quedado, tampoco son tantos. Sin embargo, la población de artistas es inmensa. Pero no son tantos porque son los que han seguido no a la competencia ni tratado de saltar, sino frente a grandes fracasos han insistido con sus pequeñas búsquedas, que son al final insistir en hacer lo que creen que es valioso para su pequeño entorno, ¿no? O para ellos mismos solamente. Y yo creo que el arte se trata de eso. Yo, por ejemplo, hago algo que lo avanzo y estoy yendo por ese camino, pero me suceden cosas que, como por ejemplo, hace poco fui con una galerista amiga y de pronto me dijo, ¿y cuándo te vas a renovar? ¿Cuándo vas a cambiar? Porque ya tienes que hacerte una renovación para vender un poco más lo tuyo. Entonces me puse a pensar y dije, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que lo mío ya no es valioso para esta comunidad, ni se puede vender, que al final es la historia que interesa. Y ya, bueno, me alegré porque dije, tengo la suerte de que tengo muchas alternativas, como por ejemplo hacer escultura, hacer dibujo, hacer pintura, fotografía, literatura, poesía también, y no tengo que estar sujeto a una sola cosa que tarde o temprano puede parecer una manía, ¿no? Uh-huh. Y acabas de mencionar la escultura. Sí. De la bidimensionalidad a los volúmenes. ¿Cómo haces ese tránsito que cuando veo tus trabajos me parece tan fluido? Ya, lo que pasa es que comencé hace años en realidad con la escultura y puse en France Wu
mi primera muestra de escultura hace muchos años, no me acuerdo cuántos. Y fue como tan sencillo para mí, porque me acuerdo que a mi asistente de ese momento le mandé a hacer 10 volúmenes exactos, ¿no? Entonces, en el momento que me los encontró, yo pensé, los voy a unir de tal manera que sean diferentes y que cada uno tenga una propia propuesta. Y así comencé siendo escultor. Al final, como un juego, y trato de hacer siguiendo lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, ahora que veo mis pinturas, que todas son como muy geométricas, pero con posibilidades tridimensionales, yo lo veo así, las trato de convertir en tridimensionales, las pequeñas formas que veo, sí. Sí, entonces, al final es el mismo lenguaje. En la escultura y en pintura sí creo yo que es el mismo lenguaje, pero no en fotografía ni en, bueno, en literatura creo que no, ni en, no sé qué otra cosa hacía, dibujo, bueno, en fotografía es diferente, ¿no? Porque la fotografía es muy interesante, la fotografía como arte, porque no todo lo que es fotografía es arte, sin embargo todos los fotógrafos quieren ser artistas. Pero lo interesante para que una foto sea arte al final es que cuenta una historia. Esa foto tiene que contar una historia que no sea periodística, ¿no? Sino que sea documental. Que sea una historia, claro, que no sea documental, que no sea la transmisión de una noticia, sino que sea una historia que trate de llevar a personajes encontrados a tener una relación que se vea en la imagen evidente, ¿no? Y entonces es otra actitud la que uno tiene frente a la fotografía, lo que me parece maravilloso. Por eso es que ahora me encanta hacer fotografía. Sí, y bueno, ¿cuáles han sido tus artistas que han constituido referencias? ¿De dónde te has nutrido? A ver, cuando era pequeño me gustaba mucho Matisse, me encantaba Matisse. Y luego Picasso, ¿no? Me enamoré del arte de Picasso. Y trataba de hacer cosas como ellos, en fin. El color de Matisse me parece inigualable. No creo que haya otro pintor que domine el color de esa manera. Y creo que quedándome un poco en esos dos es que he ido avanzando. Porque me he recostado en esa manera de trabajar el color tan audaz como Matisse y al mismo tiempo tan despreocupada a que sea parte de un proyecto o de una cultura o de una aceptación, o como Picasso, rompiendo siempre lo que uno trata de construir, ¿no? Entonces, teniendo esas dos reglas, he podido avanzar y he ido a donde me ha dado la gana. Claro, porque el artista tiene que nutrirse, ¿no? Y seguramente que los estímulos culturales que a ti te interesan y que finalmente por algún camino terminan articulándose en tu pintura, pueden ir por el cine, por la música, ¿no? ¿Qué otros elementos te llenan la vida y te dan esa energía creativa? Bueno, mira, ya a mis 70 años he estado casi al borde del suicidio porque ya me he dado cuenta que el tiempo no me responde y me nació un nieto. Y eso para mí ha sido una renovación inmensa porque me he dado cuenta que al final de todo lo más importante es el amor. Entonces con eso ya me quedo contento. Parece el último verso de la comedia de Dante, ¿no? Que termina mencionando al amor que mueve las estrellas. Es que es la verdad, sí. Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que cada uno con su propio proceso y sus circunstancias, pero alcanzar una cierta sabiduría que nos permita encontrarle el sentido a todo lo que hemos vivido, ¿no? Y a estar en paz. Yo creo que por ahí va. Morir en paz. Ya recién entiendo qué significa morir en paz. Morir en paz significa darte cuenta que has encontrado el amor en tu vida y estar tranquilo, ¿no? O sea, saber que ya no necesitas más tiempo para encontrarlo, ya lo encontraste, ya te puedes morir en paz. Bueno, hemos estado en esta charla
con Hernán Pasos, a quien agradezco vivamente su generosa disposición, y con ustedes será hasta el siguiente programa de Ver para Crear.